Bienvenidos a aquellos que nos siguen por las redes, Iglesia Cristiana Durazno, congregada en el Día del Señor, para estudiar la palabra, para cantar, para orar, como lo hizo la iglesia primitiva, lo mismo hacen los cristianos hoy en día, ¿verdad? Tenemos que estudiar las Escrituras. Muchas veces es lindo cantar, es lindo orar, ¿verdad? Muchas veces muchas iglesias están una hora cantando, alabando, qué lindo, qué lindo. Y el mensaje, 20 minutos, 15, porque la gente se aburre, ¿verdad? Bueno, pero estuvimos mirando el viernes con nuestro hermano el estudio de Hechos, donde aquel personaje que, no me acuerdo el nombre. Eutico, bien, gracias. Eutico estaba sentado en la ventana escuchando a Pablo, y Pablo hacía 6 horas que Pablo estaba predicando, y este muchacho cayó, ¿verdad? Fue Pablo, obviamente, y como dice la Escritura, Dios lo resucitó, y Pablo siguió predicando, ¿tá? Siguió predicando, así que bueno, no es que voy a estar voy a predicar 6 horas, pero sí, estuvieron hasta el alba todavía, ¿verdad? Así que para que vean el deseo que tenía esta gente de crecer y conocer a Dios, y es el deseo que tenemos nosotros como creyentes, ¿verdad? De escuchar más la palabra de Dios, de aprender, de ser cada día mejores cristianos. La única manera es escuchando la palabra de Dios. Bien, vamos a tener una lectura en Juan capítulo 15, versículo 18 al 27. Y si Dios quiere, vamos a ver si podemos terminar Juan 15. Juan 15, versículo 18 al 27, dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amaría a los suyos. Pero porque no soy del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordad de la palabra que yo he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me han enviado. Si yo no hubiera venido ni le hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bueno, se están dando cuenta, ¿verdad? El tema que vamos a tratar es por qué el mundo nos aborrece. ¿Por qué el mundo no ama a los cristianos? ¿Por qué el mundo nos desecha? ¿Por qué el mundo nos deja de lado? ¿Verdad? Muchas veces nos hacemos esta pregunta. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Yo quiero hacer el bien. ¿Por qué? Bueno, ahora el Señor a través de su palabra nos va a explicar. Bueno, estuvimos mirando en el estudio anterior de Juan, ¿se acuerdan? De esclavo amigo de Jesús. Bueno, Jesús, el Señor, le está enseñando a sus discípulos que ellos comienzan, y nos enseña a nosotros también, que comenzamos como esclavos. Pero a medida que vamos conociendo a Dios, vamos a ser amigos de Dios. ¿Por qué? Porque hacemos lo que a Dios le gusta, ¿verdad? Lo amamos, cuando amamos a alguien, hacemos lo que le gusta. Cuando no lo amamos, no hacemos lo que le gusta, ¿verdad? Pero hacemos lo que le gusta a Dios porque le amamos. ¿Por qué el Hijo hizo caso al Padre 100%? Porque amaba al Padre. El Padre amaba al Hijo y el Hijo amaba al Padre. ¿Por qué nosotros seguimos a Dios y obedecemos sus mandamientos? Porque amamos a Dios. El Señor dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Ese es el que ama, el verdadero adorador de Dios, el que obedece su palabra, el que se esmera cada día en agradar más y más, y al pasar el tiempo esa persona se va pareciendo más al Hijo de Dios. Al pasar el tiempo más, esa persona que ha nacido de nuevo se va buscando más las cosas espirituales y va dejando de lado las cosas del mundo. Como estuvimos cantando, somos forasteros, ¿verdad? Pero al pasar el tiempo, la vida cristiana es progresiva, ¿ah? ¿Por qué es progresiva? Porque comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, no depende de mí, sino es de Dios. Y Dios promete que si soy suyo, Él me va a perfeccionar. Así que tiene que pasar el tiempo y se tiene que ver Cristo en mi vida. Las obras del Espíritu se tienen que ver en mi vida.
¿verdad? ¿Qué quiero? Voy a querer más estar en la palabra de Dios, quiero estar congregarme, quiero estar con mis hermanos, quiero estar con la familia de Dios. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios y quiero estar con la familia verdadera mía, la que es del celestial, la que es del cielo. Busco las cosas del cielo juntos con mis hermanos. Y esa es la idea, ¿verdad? Porque somos amigos de Dios, somos parte del cuerpo de Cristo, somos de Él. Entonces debemos estar conscientes que, ¿verdad?, no somos de este mundo, Dios nos eligió para que seamos de Él. Y eso el cristiano debe cada día, ¿verdad? Cada día luchamos con eso, con nuestra carne quiere siempre las cosas de este mundo. Pero el Espíritu que está en nosotros desea las cosas de Dios y obviamente que tiene que el Espíritu, ¿verdad?, vencer. No quiere decir que no caigamos, todos los días caemos y pecamos, ¿verdad? Esa es la lucha que tenemos. El mundo no tiene lucha ninguna. Nosotros sí tenemos lucha, ¿verdad?, interna. La peor lucha que tenemos somos nosotros mismos por nuestros deseos. Bueno, Dios nos eligió, ¿para qué? Para que llevemos frutos espirituales. Eso estuvimos mirando en el estudio pasado, para glorificar a Dios. Pasa el tiempo y esa persona glorifica más a Dios, sirve a Dios, ¿verdad? Desarrolla sus dones y sirve en la iglesia. Como dije, quiere congregarse, quiere servir a los hermanos, quiere servir a Dios. Bueno, ¿por qué? Porque ama a Dios y ama a la familia de Dios. Y amar es servir. ¿Ah? Amar es servir, es lo que estamos mirando, ¿verdad? Cristo nos amó y ¿qué vino a hacer? Vino a servirnos. Cristo vino a la tierra y le lavó hasta los pies a los discípulos. No solamente que lavó los pies a los discípulos, sino que también dio su vida por los discípulos. Y el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad?, que el mayor amor es cuando uno pone su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por el Señor y por los hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Por amor. Porque Él me amó a mí. Porque mi hermano me ama a mí. Y yo lo amo a Él. Y estoy dispuesto a dar la vida por Él. ¿Se entiende? Y entonces el cristianismo es por amor. No es por imposición. No es porque el pastor se enoje. No es porque, bueno, capaz que me dejan de lado. No, no, es por amor. ¿Y cómo yo puedo valorar y crecer ese amor? Mirando la cruz. Mirando el Evangelio. Cuando dejo de mirar la cruz y me olvido de lo que Cristo hizo por mí, ya empiezo a vivir para mí o para el mundo. Y eso es pecado. Pero el Señor le está diciendo que Él lo eligió para que lleven fruto. Bueno, se va a ir, pero va a venir el Espíritu y ellos son parte del reino. Y los discípulos, qué bueno y qué bueno. Pero acá viene el versículo 18, dice, si el mundo aborrece, saber que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. O sea, ahora lo va a preparar, porque el mundo lo va a desechar. ¿Se entiende? Lo mismo que nosotros. Dios nos va a preparar hoy esa pregunta que muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué el mundo no me quiere? ¿Por qué mis compañeros no me quieren? ¿Por qué la gente que no es cristiana no me quiere? Bueno, ¿saben qué? ¿Por qué? Si el mundo os aborrece, saber que también a mí me han aborrecido antes que vosotros. Bueno, si aborrecieron a Cristo, ¿a nosotros nos van a amar? No. Si somos verdaderos seguidores de Dios y predicamos y vivimos la Escritura, Satanás no va a estar contento. Y Satanás va a mandar a aquellos que lo hagan caer, sus hijos, ¿verdad? Como dijo el pastor Vaz, todos tenemos un padre. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Hay dos señores, dijo el mismo Señor Jesucristo, en este mundo. Está Dios y Satanás, ¿verdad? Bueno, aquellos que son de Dios son los que sirven a Dios. Y aquellos que son de Satanás, sirven a Satanás. Pero no se unen, no pueden estar unidos. La luz y las tinieblas no pueden estar unidos, ¿verdad? Es imposible que se unan la luz y las tinieblas, están separados. Y no estamos de acuerdo con las obras de las tinieblas y las tinieblas no están de acuerdo con las obras de la luz. Y por eso están siempre separadas, ¿verdad? Entonces debemos ser conscientes que si somos hijos de luz, vamos a ser aborrecidos por este mundo. ¿Tá? Satanás va a mandar a sus hijos, los burladores, los que se burlan de los creyentes, los que acusan a los creyentes, los que tientan a los creyentes. ¿Para qué? Para que caigan y se rían, ¿verdad?, de nosotros. Esa es la tarea de Satanás. Juan 14:30. Dice así, no hablaré ya muchos con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Se dan cuenta? Él nada tiene en mí. Entonces el mundo nada debe tener en nosotros. ¿Ah? Esa es la mentalidad del cristiano. Bueno, sabemos lo que le pasó al Señor cuando fue entregado, ¿verdad?, a la potestad de las tinieblas, todo lo que le hicieron al Señor. Eso lo tenían que hacer a nosotros. No solamente todo lo que hizo el mundo,
sino también que fue a la cruz y sufrió toda la ira de Dios sobre su cuerpo, sobre su vida, esa ira que también yo la merecía. Él pone su vida allí. Pero vemos el ejemplo, ¿verdad? Y lo que le pasó al Señor, todas las barbaridades que le hicieron al Señor, bueno, eso es lo que practica el mundo. Bueno, y eso es lo que el mundo desea hacer a los creyentes. Y muchos hermanos están muriendo. ¿Por qué? Porque ellos conocen a Cristo y viven a la luz de la palabra de Dios. ¿Se entiende? Y el mundo, al ver la vida de ellos, le está mostrando que ellos son pecadores. No están viviendo igual que ellos. Entonces eso causa aborrecimiento. Lo vamos a ver. Eso molesta al mundo. Cuando, no sé si ustedes ven, cuando está en una habitación oscura, prendemos la luz y las tinieblas se van, ¿verdad? Bueno, cuando entra el cristiano, donde hay un grupo de no creyentes, ¿verdad? Molesta. ¿Por qué? Porque el cristiano no miente, el cristiano no dice malas palabras, el cristiano no practica las obras de las tinieblas. Y eso, ¿verdad? O te dejan de lado o si ellos se van a ir. Pasa. No sé a ustedes, pero a mí me pasa. Cuando nos relacionamos con mucha gente, ¿verdad? Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 10 al 17. Segunda Timoteo 3, 10 al 17. Dice así, pero tú, tenemos que, ese tú, seríamos nosotros, ¿verdad? Pablo está hablando a Timoteo. Timoteo estaba a cargo, era un joven que estaba a cargo de la iglesia de Éfeso. ¿Tá? Y como era joven, lo tomaban en poco, lo dejaban de lado, y Timoteo estaba bajando los brazos, ella quería renunciar y era el discípulo de Pablo. Que Pablo lo había preparado para que cuando él se fuera, el Señor lo llevara, muriera, quedara Timoteo. Pero ¿qué pasó? En los últimos tiempos de Timoteo está bajando los brazos y se está desinflando. Por eso Pablo le tuvo que mandar 2 cartas a Timoteo para que Timoteo se pusiera mano a la obra. Bueno, ¿cuántas veces Dios nos habla a nosotros? Varias veces para que nos pongamos manos a las obras, porque queremos muchas veces bajar la toalla o nos rendimos o nos quedamos para atrás. Y viene el hermano, viene el predicador y nos enseña la palabra y dice, pero tú has seguido mi doctrina. 2 Timoteo 3, 10, 17, pero tú has seguido mi doctrina. Bueno, has seguido mi doctrina. O sea, Timoteo fue a estudiar, ¿se entiende? Por eso es la importancia de estudiar la Biblia. Timoteo fue a estudiar con Pablo, ¿verdad? Y aprendió de Pablo. Nosotros aprendemos de otros pastores, de otros hermanos. Y para eso tenemos que estar con los hermanos, tenemos que congregarnos. Bueno, tú has aprendido de mi doctrina. Bien, ¿qué más, Pablo, aprendí de ti? La conducta. Tenemos que tener una buena conducta. El propósito, ¿verdad? El propósito para qué estamos en este mundo. La fe. Fe en la Escritura, la longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me han sobrevenido en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Qué nos espera a todo aquello que queremos hacer lo bueno, lo que queremos imitar a Dios? Persecución. Así que no nos asombremos cuando nos dejan de lado, cuando no nos quieren. ¿Por qué? Porque el que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución. Pablo lo padeció. Los apóstoles anteriores también lo padecieron. El Señor lo padeció. Los profetas del Antiguo Testamento lo padecieron. ¿Por qué? Porque ellos querían hacer la voluntad de Dios. Mas los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Bueno, así va a ir el mundo, engañando y siendo engañado. Pero persiste tú, Gustavo, persiste tú, y ahí pongan su nombre. Persiste tú, Gustavo, en lo que has aprendido y persuadiste, sabiendo que has aprendido y que de la niñez has sabido la Sagrada Escritura. Ya Timoteo no es que aprendió solamente con Pablo, sino que la madre y la abuela le enseñaban las Escrituras. La importancia, ¿verdad?, de las abuelas y de los abuelos, aquellos que son cristianos, de enseñarle la Escritura a sus nietos, igual que los padres, aquellos que son cristianos, los responsables de enseñar la Escritura es la familia. Bueno, dice, de la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué tengo que estudiar la Escritura? ¿Por qué tengo que andar en la Escritura? Bueno, porque ¿sabes qué? El versículo 16, toda Escritura es inspirada por Dios. No es inspirada por Gustavo, ni por un hombre, ni por Pablo, sino es inspirada por Dios. O sea, del aliento de Dios, Dios sopla y ahí sale la Escritura, ¿verdad? No vino de interpretación humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Ellos fueron los que escribieron la Escritura, los apóstoles, pero inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, si es inspirada por Dios, ¿para qué sirve, Pablo? Útil para enseñar. Otra vez, si yo no me dejo enseñar, no me congrego, o no escucho la palabra de Dios, ¿cómo la palabra de Dios va a hacer la obra en mí? ¿Verdad? Bueno, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para corregir mi vida. Bueno, eso es el arrepentimiento. Cuando yo digo que me arrepentí, ¿tá? Me arrepentí y creo en el Evangelio, mi vida tiene que cambiar. ¿Y va a cambiar cómo? ¿A la manera de quién? ¿De Dios o mía? No, de Dios. ¿Se entiende? ¿Y qué voy a hacer yo? Voy a ir a la Escritura para que la Escritura me enseñe cómo ser una nueva persona. ¿Se entiende? Voy a la Escritura, a aprender la Escritura para que mi vida se corrija. Porque yo vivía en la ignorancia y en las tinieblas. Pero ahora quiero ser un hijo de luz. ¿Y cómo voy a ser un hijo de luz? Tengo que andar en la luz. ¿Se entiende? Por eso vamos a la luz, al manantial de luz. ¿Cuál es el manantial de luz? La Escritura. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dijo el salmista. Por eso vamos siempre a la Escritura. Acá no se va a hacer lo que le gusta a Gustavo, lo que le gusta a Verónica, lo que le gusta a Celestino. Acá se va a hacer lo que le gusta a Dios. Por eso vamos a la Escritura. ¿Verdad? Vamos a la Escritura, porque la Escritura la hizo Dios para corregir, para instruir en justicia. ¿Y cuál es el fin? Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. ¿Por qué insistimos en la Escritura? Porque la Escritura es el que perfecciona a la persona. ¿Se entiende? Es la que perfecciona a la persona, es la persona que se parece a Dios. Si la persona no quiere escuchar la palabra, ¿dónde está el amor a Dios? ¿Verdad? ¿Cómo se va a instruir? ¿Cómo va a corregir su vida? Si no escucha la palabra, no se congrega, no estudia, no es discipulada, ¿cómo va a cambiar su vida? ¿Se entiende? Entonces, los que viven en la luz van a buscar ¿qué? La luz. Van a buscar la palabra. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Tú continúa en la luz, continúa en la palabra. No baje los brazos, sino sigue enseñando, sigue instruyendo a ti mismo y a los demás. Entonces, pero en ese transcurrir de nosotros ir cambiando, ir enseñando a otros, vas a padecer persecución, rechazo, ¿verdad? Rechazo. El Señor le está diciendo, le está advirtiendo a ellos, a los discípulos en este pasaje y a nosotros ahora que vamos a tener rechazo por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros conocidos, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque seguimos a Cristo. ¿Cómo terminaron los apóstoles? Aplaudidos por el mundo. ¡Wow! ¡Qué hombres! No, todos matados, todos torturados, menos Juan que murió, ¿verdad? De viejo. Pero acuérdense que dice la historia que Juan fue lanzado en una olla de aceite hirviendo. Como no lo pudieron matar ahí, ¿saben qué? Dijeron, no podemos matar a este hombre. ¿Saben qué? Lo vamos a desterrar de acá, vamos a mandarlo a la isla de Pasmo, donde iban toditos los delincuentes, máximos delincuentes, que no sabían qué hacer con los delincuentes. Antes de matarlo, lo tiraban en una isla y ahí vivían en esa isla, ¿verdad? Bueno, ahí fue el apóstol Juan a terminar sus días allí, ¿verdad? Y ahí donde escribió el libro de Apocalipsis, en esa isla. Dios lo aisló ahí para darle toda esa interpretación. A lo vista de los ojos y un hombre de Dios termina ya con delincuentes, lo van a matar, lo van a torturar. Pero no, Dios tenía un propósito de mandarlo ahí. Bueno, ¿por qué Dios nos manda muchas veces lugares donde no nos quieren? Porque Dios tiene un propósito allí para que llevemos el Evangelio. ¿Se entiende? Tenemos que mirar las cosas de acuerdo como dice la Escritura, no que lo que nos pasa a nosotros. Muchas veces nos aferramos, vea cómo me tratan, vea cómo me miran, vea cómo se burlan, y empezamos a retroceder como Timoteo, vamos para atrás, no hablamos, nos callamos. No, pero tú sigue predicando la palabra, sigue insistiendo con el Evangelio, sigue hablando del arrepentimiento del pecado y que crean en el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Se entiende? No importa lo que nos hagan, no importa si se burlan, el Evangelio es poder de Dios. Si me ven a mí bajando los brazos, ¿dónde está el poder de Dios? ¿Se entiende? Bueno, fuimos mandados, así como los apóstoles, somos mandados al mundo, a las tinieblas, a predicar el Evangelio. ¿Qué va a pasar? Nos van a perseguir, nos van a desechar. ¿Cómo terminó Esteban? Apedreado. ¿Por qué? ¿Qué le dijo Esteban? A los religiosos le dijo. No le dijo al mundo. Fue le dijo a los religiosos. Ustedes mataron a los profetas y así también mataron al Mesías. ¿Qué hicieron los religiosos? Ay, nos vamos a arrepentir. No, y se crujían los dientes. ¡Oh! Así lo miraban a Esteban y ¡oh!
¿Se entiende? Cuando el Señor les hablaba también a los fariseos, ¿qué hacían los fariseos? También, cuando empezamos a hablar de la palabra de Dios y decirle a las personas religiosas que están equivocadas, lo que va a causar es odio y rechazo, ¿verdad? Y así le pasó a los primeros cristianos. Así nos va a pasar a nosotros. Ahora, obviamente, si no abrimos nuestra boca, no hablamos nada, nos llevamos, voy el domingo a la iglesia, escucho, y me llevo bien con el mundo, y me llevo bien con Dios. Estoy bien con todo. Y el Señor Jesucristo dijo, no, no, no. Van a amar a uno y van a aborrecer a otro. No podemos servir a dos señores. O somos de Dios o somos del diablo. Si somos de Dios, no nos van a querer. ¿Ah? Y si somos del diablo, no, el mundo no va a querer. ¿Verdad? Porque el mundo ama a los suyos. Entonces cada vez que nos paramos y decimos no, la palabra de Dios dice esto, no, eso es pecado, eso causa molestia, ¿verdad? Causa molestia, aborrecimiento, desprecio, desplazamiento, asco. Ah, este siempre igual, ay, y ahí se empiezan a separar, ¿verdad? Y nos dejan muchas veces solos, no importa, tenemos que ser luz. El Señor nos está preparando diciendo que el mundo te va a aborrecer. Bueno, el mundo te va a aborrecer. ¿Quieres servirme? Dice el Señor. Carga tu cruz y sígueme. La cruz, ¿qué es? Es símbolo de desprecio, de insulto, de risa. ¿Se entiende? Por eso tenemos que cada día cargar esa famosa cruz, ¿verdad? Esa bendita cruz, ese desprecio que sufrió Cristo, ese mismo desprecio vamos a sentir nosotros. Pero ¿saben qué? Tenemos que sentirnos gozosos, porque eso quiere decir que somos hijos de Dios. ¿Se entiende? Porque si no fuéramos hijos de Dios, andaríamos abrazados con el mundo, con los inconversos, todo viene bien, somos todos iguales. No, Dios dice, no, o son del mundo o son de Dios. Nosotros somos llamados por Cristo la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Bueno, tenemos que andar en la calle alumbrando, afuera, ¿verdad? No en la iglesia, sino afuera. Porque muchas veces alumbramos en la iglesia, pero afuera no alumbramos. Fuimos llamados para eso. Juan 15, 23. Juan 15, 23. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. El mundo, el religioso, actúa de esta manera porque no conoce a Dios. No lo conocen. Tienen un Dios que han creado su mente. ¿Y saben qué es lo que dice? Nosotros creemos a nuestra manera. Ese es el Dios de su mente. A mí déjame tranquilo, yo creo a mi manera. Bueno, ¿verdad? Cuando Cristo vino a los fariseos, le dijo, ustedes están equivocados, ustedes son hijos del diablo. Nosotros creemos según a la manera de los judíos, de todas las costumbres de judías que habían hecho, ¿verdad? De aquellas, ¿se acuerdan que habían dejado la ley de Dios para hacer las costumbres de los hombres? De acuerdo a su religión. Y lo mismo que hoy en día. Yo creo a mi manera, yo voy a tal religión, yo represento a tal religión, pero que estás equivocado. No podés seguir en esa vida equivocada porque vas a la condenación. Tenés que arrepentirte y creer en el Evangelio. ¿Saben qué? ¿Lo van a creer? No. A Esteban, al Señor no lo quisieron, ¿verdad? Bueno, ¿saben por qué? Porque ellos siguen a su padre el diablo. No conocen al Padre y no conocen al Hijo. Ellos creen a su manera. ¿Quiénes son otros que creen a su manera? Los demonios. Ellos creen y tiemblan, pero no se someten a Dios, sino ellos creen en Dios porque lo vieron y saben que Dios existe, ¿verdad? Pero no se someten a los mandamientos de Dios, no se someten a Dios. Por eso Dios los desechó del cielo. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios. El mundo, ¿qué es lo que le pasó al mundo? Se rebeló contra Dios, lo mismo. Por eso Dios los entregó, como decía hoy nuestro hermano. Dios los entregó. ¿Quieren persistir en pecar? Bien, van a tener su consecuencia en el futuro. Juan 15, 19. Seguimos. Si fuera del mundo, Juan 15, 19. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si acá el Señor lo está diciendo. Bueno, el mundo ama lo suyo, pero el creyente no. ¿Por qué? Porque el creyente no es de este mundo. ¿De qué mundo es el creyente? Del mundo espiritual, ¿verdad? De Sion, como decía nuestro hermano. Ahí en nuestro hogar. ¿Por qué nosotros somos desechados? Porque no somos de este mundo. ¿Debemos preocuparnos en caer bien a este mundo entonces? No. Nuestro principal objetivo es obedecer a Dios y caerle bien a Dios, no a este mundo y a los hombres. Porque no lo vamos a agradar. ¿Saben por qué? Porque no somos de este mundo. Ahora, si tú amas a este mundo y quieres agradar a los hombres, eso es lo que quiere decir, a los hombres o a ti mismo, quiere decir que la evidencia es que eres de este mundo, no eres de Dios. Porque si eres un ciudadano del cielo, te vas a preocupar por las cosas celestiales, no por las cosas de este mundo, ¿verdad? El mundo ama a los suyos
y las cosas de este mundo, el sistema de este mundo, y nosotros amamos el sistema de Dios. No es que nosotros no amamos a las personas, sino cómo vamos a llevar el Evangelio. No estamos de acuerdo con lo que practican esas personas, ¿entienden? El sistema de la gente, nosotros no estamos de acuerdo. Y ellos no están de acuerdo con el sistema que llevamos nosotros, ¿verdad? Lo que practicamos nosotros. Amor, gozo, paz, la santidad, ¿verdad? Ellos no están de acuerdo en esas cosas. Y por eso la luz y las tinieblas tienen que estar divididas. Pero obviamente que somos desechados por el mundo. A nosotros nos cuesta todo el doble, no sé si se han dado cuenta, ¿verdad? Si vamos a conseguir un trabajo, nos cuesta el doble o el triple. Tantas veces queremos, hacemos las cosas para la gloria de Dios, ¿verdad? Y hacemos todo bien, pero viene un mundano que se hace todo mal, le dan el trabajo a ese y a nosotros muchas veces nos dejan de lado. Y muchas veces a veces le digo a mi esposa, ay, ¿qué será? Acordate que no sos de este mundo, acordate que, y ahí, cierto, por eso a nosotros nos cuesta el doble conseguir las cosas en este mundo, ¿verdad? Sufrimos muchas veces más que el mundo, ¿verdad? Pero nuestro consuelo es Dios. Dios es nuestro consolador, porque está en nosotros, el consolador, el Espíritu Santo. Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. No confiamos en los hombres, ni en nosotros mismos podemos confiar. Debemos confiar en Dios, en su palabra y en su poder, ¿verdad? Fuimos sacados de este mundo, como dice el versículo 19, no sé si se dieron cuenta, que el Señor dice, si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo elegí del mundo. ¿Dónde nos sacó Dios a nosotros? Del mundo. No es que bajamos del cielo. ¿Se entiende? Por eso a veces el mundo se ríe de nosotros, pensando que nosotros venimos del cielo. No, nosotros practicamos la obra de las tinieblas. Éramos esclavos de las obras de las tinieblas. Servíamos a Satanás también. Nosotros sabemos lo que ellos hacen, porque nosotros lo hacíamos antes. ¿Se entiende? Pero Dios nos saca de ahí para que practiquemos otras cosas, para que vivamos para Él. Y bien, muchas veces hemos sufrido muchas cosas en el mundo para poder también exhortar a las personas del mundo que no hagan eso porque a nosotros nos fue mal. ¿Sabe qué? Nosotros pudimos, gracias a Dios, conocer a Cristo. Bueno, también los llevamos a que conozcan a Cristo. Le hablamos del Evangelio, porque esa vida que lleva no te va a llevar por buen camino. Reconoce a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Él te va a salvar, Él te ama. Él dio su vida por ti. Te tienes que arrepentir de tu pecado y creer en el Evangelio. Lo que Él hizo allí en la cruz te va a salvar. Créelo, yo lo creí. Y Dios me sacó de ahí. Y ahí vamos, ¿verdad? Hablándole a todo el mundo. Juan 15:20. Acordado, Juan 15:20. Acordado de la palabra que yo he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Bueno, ¿por qué el mundo nos aborrece? Porque nuestro amo y Señor no lo quisieron. A Cristo no lo quisieron, ¿verdad? El mundo no lo quiso a Cristo. Bueno, ¿nosotros nos van a querer? No. Todos nuestros primeros hermanos fueron perseguidos y matados. ¿Por qué? ¿Por qué fueron matados? Porque guardaban la palabra de Dios. Simplemente eso. Porque vivían la palabra de Dios, ¿verdad? Lo mismo nosotros hoy en día, acá en Uruguay. No hay persecución, nadie nos mata a nosotros por seguir la palabra de Dios. Pero muchas veces somos, ¿verdad?, dejados de lado, hay mucha hostilidad en contra de los cristianos, ¿verdad? Queremos vivir una vida correcta, bueno, ellos nos dejan de lado. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con cómo vivimos nosotros. Tenemos que estar conscientes que no somos de este mundo como cantamos, somos forasteros, ¿verdad? No somos de este mundo. Por eso dice el Señor, acordado de la palabra que yo he dicho. Bueno, en Juan 13:16, el Señor le había dicho ya anteriormente, por eso dice acordado de la palabra que yo he dicho. Dice Juan 13:16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, y el enviado es mayor que el que le envió. ¿Se dan cuenta? O sea, tenemos que estar conscientes que si al Señor le pasó todo lo que le pasó, nosotros vamos a sufrir en este mundo, ¿verdad? Vamos a sufrir en este mundo. Somos servidores de la justicia de Dios. Entonces, estamos en otro bando. Somos del bando de Dios. Y no estamos en el bando del mundo, ¿verdad? El Hijo de Dios vino a este mundo y guardó la palabra del Padre. ¿Y cómo le fue? ¿Cómo murió Él? Aunque ya estaba profetizado lo que le iba a pasar. Pero Él fue correcto, fue el siervo perfecto, el Hijo perfecto. ¿Y saben qué? Lo mataron, ¿verdad?
fue colgado allí en un madero, lo odiaron, el mundo lo odió. Bueno, nosotros nos van a querer. No, no nos van a querer. Bueno, ¿por qué el mundo actúa así? ¿Por qué el mundo actúa así? Juan 15, 21. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Ellos no conocen a Dios. Por eso actúan así. No, yo conozco a Dios, pero vive como un mundano. Entonces, ¿dónde está el conocimiento de Dios? El que conoce a Dios, volvemos a lo mismo, va a buscar las cosas de Dios. ¿Está? No podemos pretender que el mundo ame a Dios, el mundo aborrece a Dios. Por eso no podemos, ¿verdad? Por eso no podemos, yo por lo menos no consiento, ¿verdad? No, decir, bueno, una persona, pero vos sabés que es buena, ella busca a Dios. Acá Dios dice, no, a nadie me busca a mí. ¿Saben cuándo vamos a Dios? Cuando el Padre nos lleva al Hijo. Todo es obra de Dios. Dios nos regala la salvación, pero es Dios que nos saca del mundo y nos lleva a la luz. ¿Saben por qué? Porque nuestra carne no quiere salir de las tinieblas. Nuestra carne ama las obras de la carne. Estamos muertos espirituales. ¿Cómo un muerto se va a levantar y va a ir a buscar la vida? ¿Ustedes han visto en el cementerio que se levanten los muertos y yo quiero vivir? Bueno, vamos a buscar la vida. No, están muertos. Así estábamos nosotros. Viene Dios y nos da vida, ¿verdad? Una vida espiritual. Pero como el mundo está muerto, el mundo está en tiniebla, no busca a Dios y no conoce a Dios. Y bueno, ¿quiénes son los que conocen a Dios? Los que están conectados con Dios, los hijos, ¿verdad? Por eso los hijos viven diferente. ¿Saben por qué muchas veces gente dentro del ámbito evangélico hablan que el hombre busca a Dios? Porque ha entrado el humanismo dentro de la iglesia evangélica. ¿Saben? Valoran más lo que dicen los hombres que lo que dice la palabra de Dios. La palabra dice no, pero el hombre dice, bueno, capaz que sí lo siente, capaz que dice, ese cree, ¿verdad? Y ahí entra el humanismo. Bueno, acá la Biblia no habla nada del humanismo, ¿verdad? A pesar de que la Biblia dice lo que el hombre tiene en su corazón, es todo maldad, pecado, ¿verdad? Aborrecimiento a Dios, oscuridad, por eso no podemos guiarnos por lo que dicta nuestro corazón. Vamos a la Biblia, ¿qué dice lo que Dios de nuestro corazón? Es lo más perverso que hay. Más perverso hasta que el mismo Satanás. ¿Se entiende? Porque muchas veces hablamos de Satanás que es perverso, pero la Biblia dice que tu corazón es perverso. ¿Saben cuándo cambia? Cuando Dios nos salva, ¿verdad? Ahí Dios nos va a ir cambiando, ¿verdad? Nos va moldeando a la imagen de su Hijo. Él nos saca y nos pone en su familia por la eternidad. Nadie nos va a arrebatar de la mano de Dios. ¿Podemos caer? Sí, podemos caer. ¿Podemos pecar? Sí, podemos pecar. Caemos en la desgracia en pecar, porque somos pecadores perdonados, pero ya estamos perdonados. El deber del cristiano es que peca, confiesa el pecado, se aparta, no es que lo confieso, ¿verdad? Como muchas religiones hay. Bueno, voy el domingo, confieso el pecado y ya está. Ya cumplí. No, no es así. El perdón de Dios es cuando la persona se aparta del pecado, que no lo practica más. Entonces vivimos buscando la santidad, buscando la eternidad. Por eso el mundo no nos quiere, ¿verdad? Porque buscamos la santidad. Juan 15, 22. Si yo no hubiera venido ni le hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa excusa por su pecado. Bueno, el Señor Jesucristo le está diciendo a los discípulos que ellos iban a ser de Dios, ¿verdad? Que el mismo Dios iba a estar dentro de ellos. Por eso iban a hacer los mismos milagros también que el Señor hizo. Bueno, el Señor vino y enfrentó a los fariseos, y los fariseos no podían decir nada, porque todos los milagros que hizo Cristo, el mismo Nicodemo cuando estuvo al lado de Dios le dijo, Señor, no podemos decir que no eres de Dios, porque lo que tú haces nadie lo puede hacer. Tu obra dice que eres un enviado de Dios. ¿Saben qué? No podían decir nada. Cuando el Señor se va, manda al Espíritu Santo, los apóstoles salen a predicar. Cuando lo veían de lejos, ¿qué decían? Aquellos son cristianos. ¿Por qué? Porque la misma obra que hacía Cristo, lo hacían los apóstoles. ¿Se entiende? Entonces eran cristianos. Jesucristo está en esa vida, porque está haciendo la obra de Dios, ¿verdad? Bueno, hoy en día nosotros no vamos a hacer milagros como los apóstoles, porque ya se terminaron los apóstoles. Pero nosotros estamos mandados por Dios a vivir una vida de santidad. Entonces nuestra santidad, nuestro testimonio, la gente que nos ve vivir, tiene que decir, aquel es un cristiano. ¿Por qué? Porque busca las cosas de Dios. Ama a los hermanos, se congrega.
busca estar con los hermanos, vive en santidad, es un hombre de Dios. No pueden decir que no somos de Dios, porque nuestros frutos están mostrando, nuestras buenas obras están mostrando nuestra fe. Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. ¿Se entiende? Cuando el mundo ve las obras que hacemos, las obras puestas en Dios, las obras espirituales que debemos de hacer, el mundo no puede decir que no somos hijos de Dios. Entonces eso mismo, cuando vivimos vidas diferentes, eso nos va a llevar a las personas a decir, ¿qué tenés vos diferente? Porque vos no practicás esto, vos no decís esto, vos, ¿se entiende? Y ahí es donde muchas veces entramos con el Evangelio. Podemos predicar el Evangelio y hablarle a la persona, yo antes era peor que vos, pero ¿sabes qué? Un día Dios me salvó. Me salvó, por eso soy diferente ahora. Él me está cambiando. ¿No querés cambiar tu vida? ¿Sos feliz vos con la vida que llevas? No, bueno, Cristo te puede cambiar. Te hace una nueva criatura. Te hace una nueva criatura. Solamente hay que creer. Creer en Jesucristo. Nada más que creer en Jesucristo. Creer que la obra que hizo Cristo en la cruz allí te salva. Simplemente eso, creer. Bueno, obviamente que la salvación es de Dios. Nuestra parte es esa. Y continuar, otra vez, Pablo a Timoteo, tú continúa en lo que has aprendido. Continuar, ¿verdad? Así como los apóstoles que pararon cuando llegó la muerte. Así también debemos ser nosotros. Para el cristiano no hay jubilación. El cristiano para cuando Dios lo llama a casa. Vamos, hijo mío, te vas para casa. Ahí paramos, ¿verdad? Tenemos que continuar trabajando, sirviendo a Dios. Pero nos van a perseguir, nos van a odiar, no nos van a querer. Vamos a estar solos muchas veces, pero Dios va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Juan 15, 23. Juan 15, 23. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Bueno, no conocen a Dios el mundo y aborrece a Cristo y aborrece al Padre. ¿Por qué? Porque no guardan la palabra de Dios. El que me ama, guardará mi palabra, dijo el Señor. Una persona que no guarda, ¿verdad? No se esfuerza en vivir cada día la Escritura. No se esfuerza. ¿Por qué? Porque no ama, no conoce a Dios. No interesa si levantó la mano, si hizo una oración, ¿verdad? Si se siente cristiano, si ese hombre se siente cristiano, esa mujer se siente una persona de fe. No importa, se saben los frutos, se van a ver. Se van a ver, ¿cuál? Los frutos espirituales. ¿Y qué se va a ver en esa persona? Que se esfuerza en guardar la palabra de Dios. Por eso Dios continuamente está hablándole a sus hijos, esfuérzate, esfuérzate. Pablo a Timoteo, persiste, esfuérzate. Y así Dios nos está diciendo a nosotros, ¿verdad? Dios valora el esfuerzo. Hebreos capítulo 6, Hebreos 6, 4 al 6, Hebreos 6, 4 al 6. Dice así, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, siendo otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole al vituperio. Bueno, ¿qué está diciendo el autor de Hebreo? Es imposible. Está hablando de los apóstatas, ¿verdad? Una persona que una vez estuvo en la iglesia, hizo profesión de fe, se va al mundo y no vuelve más. ¿Ah? No vuelve más. No importa si estudió la Biblia, no importa si levantó la mano, no importa si fue maestra o maestro de la Biblia, pero si se va de Dios y se va al mundo y se queda en el mundo, es del mundo. ¿Se entiende? Yo conocí personas que estudiaron la Escritura, oraban, querían servir, hicieron instituto, pero hoy están en el mundo y siguen practicando las obras del mundo. No se han arrepentido y pasan los años y siguen en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Era de Dios o es del mundo? Era del mundo. Estaba en la iglesia, simplemente. Hebreos, capítulo 10. Hebreo 10. Una hoja para adelante. Hebreo 10, versículo 29 al 31. Bueno, ¿saben qué? Tenemos que tener cuidado. Hebreo 10, 29 al 31 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotear el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, hiciera afrenta del Espíritu de gracia? ¿Se acuerdan? Un versículo anterior creo que dice que el que desechaba y no obedecía la ley de Moisés estaba determinado por la ley que tenía que morir. Por eso dice Hebreo, bueno, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado y hiciera afrenta al Espíritu de gracia?
pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bueno, ¿saben qué? Hay gente que está pisoteando el nombre de Dios porque no obedece la palabra de Dios. Dice ser cristiano, pero vive como un mundano. ¿Saben qué es lo que está haciendo? Esto. Y dice Dios, ¿saben el castigo que va a merecer? Bueno, no sabemos el castigo. No nos imaginamos, ¿verdad? El castigo que van a tener. Versículo 37 al 39. Dice así, del mismo capítulo, mismo libro. Porque habrá un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y acá habla del justo. ¿Cómo vive el justo? Mas el justo vivirá por fe. Nosotros vivimos por fe. ¿Se entiende? No vivimos por lo que vemos, no vivimos por lo que sentimos, sino vivimos por fe en la Escritura. Dios dice esto y decía amén. ¿Se entiende? No, pero yo siento que no vale, eso no vale para Dios. Los sentimientos, obviamente, cuando están fuera de la palabra de Dios, ahora si los sentimientos están dentro de la voluntad de Dios, están correctos. Pero si están fuera de la palabra de Dios, son incorrectos. Versículo, vuelvo a leer, 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará más el justo, por justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Bueno, nosotros no podemos retroceder. Timoteo, ¿se acuerdan otra vez? Pablo, Timoteo, tú continúa. Dios con Josué, esfuérzate, sé valiente, ¿se entiende? Bueno, así continuamente está Dios con nosotros también. Esfuérzate, sé valiente, no retrocedas, porque no agradará a mi alma. Pero nosotros, está hablando, ¿nosotros quiénes? Los creyentes. Nosotros, los creyentes, no somos los que retroceden para perdición. O sea, no retrocedemos para ir al mundo y quedarnos en el mundo, ¿tá? Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esos somos nosotros. Esos somos los cristianos. Vamos para adelante, ¿verdad? No estamos para retroceder y quedarnos en el mundo. Bueno, si tú te quedas en el mundo, eres del mundo. Pero nosotros tenemos que seguir para adelante, ¿verdad? ¿Cuál debe ser nuestra reacción cuando somos despreciados por seguir a Cristo? Bueno, en ese transcurrir que vamos para adelante, queremos predicar la palabra, somos despreciados. ¿Cómo tenemos que actuar? ¡Qué horrible, Señor, no me quieren! No predico más el Evangelio, me voy... No. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14 al 16. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14 al 16. Si soy vituperado por el nombre de Cristo, o sea, no vituperado porque llego tarde al trabajo, o me dejan de lado porque no hago bien las cosas, hago así nomás, no hago caso a mis patrones, no hago caso a nada, hago lo que quiero, bueno, van a hablar mal de mí, pero acá no está hablando de eso, acá está hablando si soy vituperado por el nombre de Cristo. Soy, ¿qué? Bienaventurados, o sea, 3 veces feliz, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Es una evidencia que el Espíritu Santo lo tengo cuando soy vituperado por el nombre de Cristo. ¿Qué quiere decir? Esto me da una evidencia que soy salvo. Dios está en mí, porque estoy viviendo como a Él le gusta. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Estamos glorificando a Dios, aunque ellos nos estén insultando, dejando de lado, pero nosotros estamos glorificando a Dios. ¿Cómo te tienes que sentir? ¿Así? No, 3 veces feliz. Soy de Dios, gloria a Dios. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por meterse en lo ajeno. Por estas cosas no. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence si no glorifica a Dios por ello. ¿Cómo ir a predicar el Evangelio? Nadie me escucha, se ríen de mí. No importa, tú predicas el Evangelio. No te avergüences. Glorifica a Dios. Eso es glorificar a Dios. Pero se van a reír, Señor. Quiere decir que soy hijo mío. Tú continúa, sigue adelante. Persiste en lo que has aprendido. Sigue adelante. Versículo, Juan 15, 24. Juan 15, 24. Juan 15, 24 dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Bueno, como dije hoy, los fariseos no podían decir nada, ¿verdad? Del Señor, lo mismo de los apóstoles, lo mismo de nosotros. Si sufrimos porque queremos obedecer la Escritura, eso quiere decir que somos de Dios. Versículo 15 a 25, Juan 15 a 25, versículo 25 del mismo capítulo. Por esto,
Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. ¿Tuvieron causa ellos de aborrecer a Cristo? No, porque él fue el hombre perfecto, el hombre que hizo más milagros, ninguno pudo hacer los milagros que hizo él. Bueno, ¿tuvo alguna causa? No, no tuvo ninguna causa. Bueno, el Señor usa, ¿verdad?, el Salmo 35, versículo 19, y el Salmo 69, versículo 4, donde el salmista escribe, ¿verdad?, sin causa me aborrecieron. ¿Se acuerdan de David? David también fue perseguido. ¿Le hizo algo David a Saúl? No. ¿Sabe cuál es el problema de Saúl que lo perseguía? Porque David lo había elegido Dios para rey. Y entonces Saúl se llenó de ira, lo voy a matar a este. Y de ahí lo persiguió cielo y tierra. Bueno, cuando David tuvo la oportunidad de matarlo, ¿lo mató? No, 2 veces tuvo la oportunidad de matarlo. Y no lo mató. Y Saúl lo supo. Pero aún así, Saúl quería matarlo. ¿Se entiende? El Señor Jesucristo estuvo en la tierra, el Hijo de Dios. ¿Tenía el poder de matarlo a todos? Tenía el poder, pero no lo hizo. Porque vino a hacer la voluntad del Padre. Bueno, si tuvo alguna causa de David que lo aborreciera, no. Al Señor tampoco. Los profetas tampoco. Los apóstoles tampoco. Nosotros tampoco. Pero eso es para que se cumpla la Escritura. El Señor lo dijo. Si a mí me aborrecieron, a ustedes también lo van a aborrecer. Entonces cuando le hagamos preguntas al Señor, ¿por qué el Señor no me quiere? El Señor no está contestando. Es para que se cumpla la Escritura. Si a mí me aborrecieron, a ustedes también lo van a aborrecer. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, ahora, bueno, en medio de ese aborrecimiento, estamos trabajando, estamos siendo aborrecidos, tenemos al Consolador. ¿Qué hace el Consolador? Nos consuela. El Espíritu Santo, ¿verdad? A quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, del cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Nos va a recordar esto. Cuando nos aborrecen, nos van a recordar, si al Señor lo aborrecieron, a mí también me van a aborrecer. El Espíritu Santo es el que nos consuela. Pero ¿saben con qué nos consuela? Con la palabra. No es que vaya una aparición, se aparece un ángel y el Espíritu y floto en el aire y soñé algo anoche y yo creo, yo siento. ¿Saben qué? Eso no es bíblico, ¿verdad? No es bíblico. Lo que es bíblico es lo que dice la Biblia, no lo que yo siento ni lo que sueño. Lo que dice la Biblia es lo bíblico. Y el Espíritu Santo me va a recordar lo que dice la Biblia, no lo que soñé anoche por comer mucha pizza, ¿verdad? No, el Espíritu Santo me va a recordar la palabra de Dios. Para eso fue mandado, para que podamos recordar lo que el Señor nos mandó, lo que el Señor nos está enseñando. Bueno, cuando somos desechados, cuando se ríen de nosotros, cuando son desechados nuestras familias, nuestros hijos, nuestra esposa, bueno, y se ríen de nosotros, el Espíritu Santo nos consuela. ¿Verdad? ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Si así aborrecieron a mi Señor, a mí me van a aborrecer. Gloria a Dios, porque eso está demostrando que soy un hijo de Dios. Porque si no me amarían. ¿Se entiende? Juan 7, 38 al 39. Juan 7, 38 al 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo? Que el Espíritu Santo es el combustible, es la sangre del cuerpo, el que te lleva, ¿verdad?, a servir a Dios y aguantar la persecución, aguantar los vituperios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios está viviendo en mí. Eso me va a llevar, ¿verdad?, a servir a Dios y a continuar la carrera de la fe. Y eso es lo que a Pablo le ayudó a continuar la carrera de la fe. ¿Pablo era un superhombre? No, Pablo tenía el Espíritu Santo, igual que lo tenemos nosotros. Lo único que Pablo tenía, como estamos mirando el libro de los Hechos con nuestros hermanos, la tenía no me sale la palabra, la disposición de servir y sacrificarse por los hermanos, nada más, de sacrificarse por Dios. Dejó el mundo atrás y miró la cruz y siguió la cruz, ¿verdad? Siguió a Cristo. Juan 14, versículo 16 al 17. Juan 14, 16 al 17. Dice así: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Bueno, está hablando de los discípulos, ¿verdad? Él se iba a ir, mientras él lo estuvo consolando, ayudando, pero él se iba a ir. Pero por eso le dice: le voy a mandar otro consolador. ¿Cuál consolador? Para que esté con vosotros para siempre. Él va a estar con nosotros para siempre. El Espíritu de verdad.
el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Yo voy a estar en ustedes, dice el Señor a los apóstoles. Y cuando nosotros Dios nos salva, Cristo viene a morar en nosotros. Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Él lo prometió, ¿verdad? Y por eso, como Él está con nosotros, podemos continuar y podemos servir y podemos trabajar y podemos aguantar, ¿verdad? Los vituperios, ¿por qué? Porque Dios está con nosotros. Versículo 26 del mismo capítulo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. O sea, ¿cómo podemos recibir el Espíritu Santo? Cuando creemos en Cristo. Por eso lo va a mandar el Padre en el nombre de Cristo. Él os enseñará todas las cosas. Él es nuestro Maestro, ¿verdad? Y Él lo va a recordar todo lo que yo he dicho, dice el Señor. Todo es obra de Dios, no es por nosotros. Nuestro Maestro es el Espíritu Santo. Él es el que hace todas las cosas. Él es el que nos impulsa a servir. Es Él que nos lleva a amar a Dios y a los hermanos. Todo es obra de Dios, no es por nosotros. No es que Gustavo es un gran hombre. No, Gustavo, si fuera por Gustavo estaría en el mundo, ¿verdad? En el mundo no conoce a Dios. Imaginemos, miremos, ayer jugó Uruguay. Miramos el estadio, yo no miré el partido, no sé ustedes. ¿Cómo estaba el estadio? Lleno. Lleno, ¿verdad? Bueno, ¿cómo estamos? Miren la iglesia cómo está hoy. Está llena, ¿verdad? Pero somos poquitos, ¿se entiende? En cantidad. ¿Y por qué el mundo en las cosas del mundo se llena y en las cosas de Dios hay tan poquita gente? Porque el mundo no conoce a Dios. ¿Se entiende? El mundo no busca a Dios. Volvemos a lo mismo. El mundo no busca a Dios. Es Dios que va a buscar siempre al perdido y nos salva. Entonces, podemos decir que el Espíritu Santo está en nosotros. Juan 16, 13 al 14, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, continuamente el Señor está diciéndole a los apóstoles y nos está diciendo a nosotros, ¿verdad? Bueno, cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y hará saber todas las cosas que habrán de venir. No solamente nos va a recordar, sino también nos va a enseñar lo que va a pasar en el futuro. Bueno, si el Señor te está enseñando lo que va a pasar en el futuro y hoy en día estamos viviendo y estamos viendo lo que va a pasar en el futuro, no nos podemos horrorizar. Qué horrible lo que está pasando en el mundo. Ya el Señor te lo está enseñando. ¿Para qué? Para cuando pase, no te sorprenda, porque ya sabes lo que va a pasar. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. ¿Para qué Dios nos da el Espíritu Santo? Para glorificar a Dios, para glorificar al Hijo. ¿Se entiende? No es para glorificarnos nosotros, no es para glorificar una nominación, ni seguir a un hombre, seguir a una secta, sino para glorificar al Hijo. Estamos para glorificar al Hijo. Para eso estamos en este mundo, para glorificar al Hijo. Pero mientras estamos glorificando al Hijo, el mundo no nos va a querer, ¿verdad? Vamos a ser desechados por el mundo, porque tenemos el Espíritu de Dios y ellos no lo tienen. Podemos alumbrar porque tenemos el Espíritu de Dios, pero ellos no lo tienen, ¿verdad? Por eso son dos clases de prácticas diferentes. Juan 15, 27. Juan 15, 27, último versículo. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ellos salieron, desde que vino el Espíritu Santo en ellos, salieron y no lo paró nadie. La muerte, ¿verdad? Ahí fue que lo pararon a los apóstoles. Ellos salieron y dieron testimonio y vivieron como hijos de Dios, como tenían que ser. ¿Fueron perfectos? No, como nosotros, no somos perfectos. Pero tenemos que salir, ¿verdad? Y vivir como creyentes. Salir y vivir en la luz. No somos de las tinieblas. El que practica las obras de las tinieblas no es de Dios. El que practica las obras de la luz es de la luz. Así que la Biblia siempre es blanco o negro. No hay un intermedio. No hay uno que diga, bueno, el domingo va a la iglesia y después, de lunes a sábado, vivir para el diablo. Hacer lo que tu carne quiere, lo que tus ojos quieren, practicar lo que quieras, no pasa nada, hacer lo que quieras. Pero anda el domingo, no falte la reunión, ¿verdad? No, así no es lo bíblico, ¿verdad? Así no es lo de Dios. Lo de Dios, o sos de Dios o sos del mundo. El Señor eligió a los apóstoles para que dieran testimonio de Él. Tú y yo fuimos elegidos antes de la fundación del mundo para que diéramos testimonio de Él. Nos dio su Espíritu, ¿verdad? Para darnos el poder, y ese es el poder que recibimos. ¿Se acuerdan? Hechos, cuando el Señor le habla a los apóstoles, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué, Señor?
para que me sean testigos. Bueno, los testigos de Cristo somos nosotros. Por eso vivimos y debemos cada día examinarnos, ¿verdad? Si estamos viviendo como Cristo. Somos pequeños Cristos. Por eso somos cristianos. Somos una iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque tienen que ver a Cristo en nuestras vidas. Si no lo ven, pasa el tiempo y no lo ven, ¿qué quiere decir? Que no somos de Cristo. Pero lo bueno, que hay salvación. Hoy es día de salvación. Simplemente hay que arrepentirse y creer en el Evangelio. Arrepentirse de tus pecados y creer en el Evangelio. Nada más que eso. Y Dios promete mandar el Espíritu Santo y puedas vivir para su gloria. Ahora, si lo estamos haciendo, si estamos viviendo para Dios, gloria a Dios. Él se está glorificando en tu vida y en mi vida. Pero si no, hoy es día de salvación. Vamos a hablar. Padre, bendito que estás en los cielos, te alabamos, Señor, te damos gracias por ser tan bueno, Dios, y mostrarnos, Señor, lo verdadero, la verdad. Gracias. Gracias, Padre amado, porque tú nos enseñas, Señor, que somos representantes tuyos, pero mientras estemos en este mundo, vamos a ser desechados. Padre, vamos a ser dejados de lado, no nos van a creer, el mundo no nos va a creer. Pero Padre, gracias, Señor amado, porque eso es una evidencia que somos tus hijos. Es una evidencia, Padre amado, que estamos en la luz. Es una evidencia, oh Dios, que te amamos. Es una evidencia que queremos hacer tu voluntad. Oh Padre, ayúdanos a continuar. Señor amado, que nos esté el Espíritu Santo recordando estas palabras, siempre, no bajando los brazos, sino continuando, como hicieron los apóstoles, continuando y continuando. Oh, ayúdanos, Señor. Ayuda a tu iglesia a comprometerse contigo, a hacer cada día alumbrar más, ser más luz en esta ciudad de Durazno que necesita tanto, Dios de Cristo. Pero Padre, tú nos has puesto a nosotros para que seamos tu representante aquí en la tierra, aquí en esta ciudad. Oh, ayúdanos, Señor amado, a que poder nosotros hacer el trabajo que tú nos has marcado, para que tu nombre se glorifique en esta ciudad, viendo la vida de tus hijos. Oh Padre, gracias por ese privilegio. Gracias, oh Dios, por hacernos sentir privilegiados, que somos tus hijos. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por seguirnos. Y bueno, acuérdense que tenemos reuniones el martes, si Dios quiere, a la hora 20, en el Club Nacional. Bueno, y vamos a seguir estudiando el libro de Marcos. El jueves la reunión de damas, donde está nuestra hermana predicando sobre el jueves a las 16 horas. Están hablando sobre Colosenses. Muy precioso libro, donde aprendes mucho también. Y bueno, y después el domingo, si Dios quiere, hora 20 también en el Nacional. Estaremos... y el viernes también, me estaba olvidando del viernes, día de oración, 17:30. Así que bueno, nos esperamos y con mucho gusto, mucha bendición y gracias por compartir. Que pasen bien. Lo más importante, nos olvidamos de la oración.